El niño tenía solo 10 años, pero sus ojos marrones tenían la profundidad de alguien que ya había visto demasiado de la vida. Su cabello caía desordenadamente sobre su frente enmarcando un rostro que ocultaba una feroz determinación. Sentado en la mesa de la cocina, se inclinó sobre un cuaderno desgastado. Sus labios se movían silenciosamente mientras resolvía un problema de matemáticas. La punta del lápiz se deslizaba cuidadosamente por la página como si cada línea dibujada fuera un ladrillo que se colocaba para un futuro más seguro en ese pequeño universo de grafito y papel. Parecía un niño normal, pero en el fondo sabía que no tenía el lujo de ser solo eso. De repente el sonido agudo de una puerta al cerrarse rompió el silencio. El grito de su padre cortó la habitación como un trueno. Siempre tienes que tener razón. ¿No siempre encuentras una manera de criticarlo todo?, gritó su padre. La voz de su madre siguió igualmente llena de ira. ¿Y tú alguna vez has pensado en lo que estás destruyendo? Era una danza cruel, una coreografía que conocía muy bien. Sus dedos se apretaron alrededor del lápiz mientras trataba de aferrarse al problema de matemáticas como un bote salvavidas. Evan, ve a tu habitación, gritó su madre. De repente el chico levantó la vista lentamente, dudando por un momento. Pero yo solo quería terminar esto, dijo, su voz baja, casi inaudible. Ahora Evan, su padre, insistió, su rostro endurecido por el agotamiento. Evan no respondió, simplemente tomó su cuaderno y se dirigió a su habitación, su cabeza hacia atrás como si llevara una carga invisible. Su habitación era pequeña, con paredes pintadas de un tono verde que hacía tiempo que había perdido su brillo. Una ventana estrecha dejaba entrar un rayo de luz iluminando los estantes improvisados llenos de libros viejos. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y volvió a escribir en su cuaderno: un día todo esto cambiará, susurró el sonido de su propia voz, un intento de ahogar los ecos de las discusiones de afuera. Para Evan las matemáticas no eran solo una materia, era un lugar donde las cosas tenían sentido, donde los problemas tenían soluciones. Más tarde, cuando cayó la noche, escuchó pasos afuera de su puerta. Era su madre. La puerta se abrió lentamente revelando su rostro cansado, sus ojos todavía hinchados por llorar. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con la voz cargada de culpa. Evan se encogió de hombros. Estoy estudiando, eso es todo. Su madre suspiró como si queriendo decir más, pero incapaz de encontrar las palabras. Simplemente cerró la puerta de nuevo, dejando tras de sí un rastro de silencio y tensión. Para Evan estudiar era más que un escape, era su salvavidas, pero también la clave de la libertad que anhelaba. Sabía que con dedicación y esfuerzo podría construir un futuro donde el caos ya no pudiera alcanzarlo. Evan estudió con la convicción de que el conocimiento sería su arma más poderosa. Su objetivo no era solo aprender, era convertirse en alguien exitoso e independiente, alguien que nunca volvería a vivir a la sombra del caos. El aula era donde Evan se sentía más vivo. Para él cada lección era una oportunidad de conectarse con un mundo más grande, uno donde el caos de su hogar no pudiera alcanzarlo. Sentado en la segunda fila con su cuaderno abierto y sus ojos fijos en la pizarra, Evan parecía un estudiante más, pero había algo diferente en él. Algo que lo hacía destacar era la forma en que su mano siempre era la primera en dispararse, la forma en que su mente parecía resolver los acertijos más complejos antes de que el maestro terminara de explicarlos. El señor Howard entró al aula con su habitual aura de autoridad. Sus pasos firmes y mirada severa silenciaron rápidamente la charla de los estudiantes. Él estaba un hombre alto con rasgos afilados, conocido por su estrictez. Para muchos su disciplina era intimidante, pero para Evan, al menos hasta entonces, parecía un reflejo de su amor por las matemáticas. Let's get started, anunció el señor Howard, escribiendo una serie de ecuaciones en la pizarra. Su voz era tan directa como su postura. No había lugar para errores, mucho menos interrupciones. Mientras el señor Howard explicaba la lección del día, Evan siguió cada detalle con absoluta concentración. Sin embargo, algo en la explicación llamó su atención. El profesor había cometido un error al organizar parte de la ecuación. Evan dudó por un momento, pero su mente lógica no pudo ignorar el problema con cuidado. Levantó la mano, su voz baja pero segura. Disculpe, señor Howard, creo que hay un error en la fórmula. Creo que la variable debería estar en el numerador, no en el denominador. La sala cayó en completo silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el señor Howard, quien se congeló por un breve momento. Lentamente se giró hacia Evan. Su expresión se endureció. ¿Crees que sabes más que yo, Evan?,
Replicó su voz cargada de sarcasmo. Evan parpadeó sorprendido por la reacción. No señor, solo pensé que podría haber un pequeño error, respondió tratando de mantener su tono respetuoso. Un pequeño error, el señor Howard repitió cruzando los brazos y mirando fijamente al chico. Déjame explicarte algo, Evan, yo soy el profesor aquí, tú eres el estudiante, mi trabajo es enseñar y el tuyo es aprender. Si me equivocara, lo cual no es el caso, no te correspondería corregirme. Su voz era aguda, cada palabra golpeaba a Evan como un golpe. El chico sintió que se le sonrojaba, pero mantuvo la cabeza en alto. Entendió, el señor Howard concluyó, su expresión una mezcla de frialdad y desafío. Evan respiró hondo y asintió, eligiendo no responder. Su mente zumbaba con la certeza de que tenía razón, pero discutir no llevaría a ninguna parte. Bajó la mirada a su cuaderno fingiendo tomar notas. Mientras la incomodidad crecía en su pecho, la sala seguía en silencio, pero sus compañeros lo miraban por el rabillo del ojo, algunos curiosos, otros compasivos. Aún así Evan mantuvo la compostura. No lloraría aquí, no. El señor Howard reanudó su explicación como si nada hubiera pasado, pero había algo más rígido, más duro en su tono. Evan oyó las palabras, pero las sentía distantes. No podía entender por qué el profesor había reaccionado de esa manera. No había querido faltarle al respeto, solo había tratado de ayudar. Sin embargo, por primera vez Evan sintió que su inteligencia podía ser tanto una carga como un regalo. Cuando la lección terminó, Evan empacó sus cosas en silencio mientras los otros estudiantes se iban charlando. Se quedó un rato más esperando a que la sala se despejara. El señor Howard, de pie junto a la pizarra, borró las ecuaciones con movimientos rápidos y precisos sin siquiera mirar al chico. Evan quiso decir algo, pero decidió no hacerlo. Salió sin mirar atrás, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo vacío. El señor Howard, ahora solo en la sala, se detuvo por un momento, el borrador todavía en su mano. Su mirada se detuvo en la parte de la ecuación que Evan había mencionado. En el fondo sabía que el chico tenía razón, pero admitirlo parecía imposible. Mientras miraba la pizarra sintió una profunda incomodidad que no podía nombrar. Tal vez detrás de su actitud fría estaba empezando a darse cuenta de que Evan era mucho más que un estudiante brillante, era una amenaza para la perfección que el señor Howard creía encarnar. Al día siguiente Evan entró al aula con su concentración habitual, agarrando su cuaderno con fuerza. Aunque la tensión del día anterior aún persistía, estaba decidido a seguir aprendiendo. No podía dejar que un incidente lo disuadiera de sus objetivos. El comportamiento del señor Howard no era diferente de lo habitual, severo, directo e inflexible. Sin embargo, cuando comenzó a escribir en la pizarra, Evan no pudo evitar notar una ligera vacilación en sus movimientos. Era casi imperceptible, pero estaba allí a medida que avanzaba la lección. Evan notó una vez más una discrepancia en el problema que el señor Howard estaba resolviendo. Su corazón se aceleró mientras debatía si hablar. El recuerdo de la reprimenda de ayer todavía estaba fresco en su mente, pero su deseo de precisión era más fuerte. Después de un momento de vacilación, levantó la mano. Señor Howard. Evan comenzó con cautela. Creo que hay un error en la ecuación. ¿No debería simplificarse primero el denominador? La sala se quedó en silencio una vez más y todos los ojos se volvieron hacia el maestro. El señor Howard dejó de escribir, todavía de espaldas a la clase. Lentamente se dio la vuelta. Su expresión se calmó por un momento. Simplemente miró a Evan y el niño se preparó para otra respuesta dura. Pero en cambio, el señor Howard respiró hondo y asintió. Tienes razón, dijo con voz tranquila pero tensa. Gracias por señalar eso. La clase estalló en murmullos, sorprendido por el reconocimiento del maestro. Evan sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Asintió en respuesta manteniendo su expresión neutral, pero por dentro sintió una pequeña chispa de validación. Tal vez el señor Howard no estaba del todo dispuesto a admitir sus errores. Durante las siguientes semanas comenzó a ocurrir un cambio sutil. Mientras el señor Howard se mantuvo estricto, comenzó a interactuar con Evan de manera diferente. Comenzó a hacer preguntas más desafiantes durante las lecciones, a menudo dirigiéndolas a Evan. Al principio el niño pensó que era otro intento de intimidarlo, pero pronto se dio cuenta de que era algo más, un reconocimiento de sus habilidades. Los compañeros de clase de Evan también comenzaron a verlo bajo una nueva luz. Comenzaron a acercarse a él para pedirle ayuda con sus tareas y algunos incluso comenzaron a sentarse más cerca de él durante la clase.
Aunque todavía sentía el peso de sus luchas en casa, estos pequeños cambios le dieron un sentido de pertenencia que no había sentido antes. Una tarde, cuando los estudiantes salieron del aula, el señor Howard llamó a Evan. El niño dudó sin saber qué esperar, pero se acercó al escritorio del maestro. Evan, el señor Howard comenzó su tono inusualmente suave. He notado tu dedicación y tu talento. Me gustaría recomendarte para una competencia de matemáticas avanzadas. Es un evento de nivel nacional y creo que tienes lo necesario para tener éxito. Los ojos de Evan se abrieron con sorpresa. ¿Una competencia?, repitió el señor Howard. Asintió. No será fácil, pero creo que podría ser una gran oportunidad para ti. ¿Qué dices? Evan lo pensó por un momento. La idea de competir a nivel nacional era emocionante y desalentadora, pero sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Se encontró con la mirada del señor Howard y asintió con firmeza. Lo haré, dijo. Desde ese momento, el señor Howard se convirtió no solo en un maestro, sino en un mentor. Pasó horas extra después de la escuela ayudando a Evan a prepararse para la competencia, desafiándolo con problemas complejos y enseñándole estrategias para abordarlos. A través de estas sesiones, Evan comenzó a ver un lado diferente del señor Howard, un hombre que era profundamente apasionado por las matemáticas y realmente quería ver a sus estudiantes tener éxito. Llegó el día de la competencia y Evan entró al lugar con una mezcla de nervios y determinación. La sala estaba llena de estudiantes de todo el país, todos ansiosos por demostrar sus habilidades. Cuando comenzó la prueba, Evan se centró en los problemas que tenía frente a él. Su lápiz se movía con rapidez y confianza por él papel. Sintió el peso de todo por lo que había trabajado, pero también sintió el apoyo de los que creyeron en él. Cuando se anunciaron los resultados, el nombre de Evan fue llamado como el ganador. La sala estalló en aplausos, pero todo lo que podía pensar era en el viaje que lo había llevado allí. Cuando aceptó su premio, miró a la audiencia y vio al señor Howard. Su expresión era de orgullo silencioso. En ese momento, Evan se dio cuenta de que la creencia de sus maestros en él había hecho toda la diferencia. La victoria de Evan no fue solo un logro personal, sino un punto de inflexión. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que podía ver un futuro lleno de posibilidades. Aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabía que tenía la fuerza y la determinación para enfrentar lo que viniera después.